Bienvenidos una vez más. Hoy, como bien anticipábamos, tenemos un tema que ha estado resonando con fuerza en el universo del entretenimiento y, francamente, la respuesta de nuestro protagonista va a ser un auténtico terremoto de sorpresas. Sí, amigos, hablamos de Can Yaman, ese carismático actor turco que ha logrado conquistar no solo pantallas sino también corazones alrededor del globo, gracias a su talento, su magnetismo y, seamos sinceros, a ese físico que parece tallado por los dioses. Durante semanas e incluso meses, los rumores han surcado los cielos digitales y las páginas de las revistas, tejiendo narrativas complejas, elevando expectativas a niveles estratosféricos, y ahora por fin hemos sido testigos de las palabras del mismísimo Can. Prepárense, abróchense los cinturones, porque lo que vamos a desgranar hoy es simplemente alucinante. Así que si ustedes, al igual que nosotros, disfrutan de estar a la vanguardia de todo lo que concierne a sus celebridades predilectas, no olviden darle un buen golpe a ese botón de suscribirse. Su apoyo es nuestro combustible para seguir trayéndoles contenidos tan jugosos y reveladores como este. Durante un lapso considerable de tiempo, las redes sociales y los diversos medios de comunicación han estado sumidos en una vorágine de especulaciones sobre la vida amorosa de Can Yaman. Cada movimiento suyo, cada fotografía que comparte en sus plataformas, cada comentario, por mínimo que sea, es analizado con la precisión de un microscopio. Y en los últimos tiempos, uno de los temas que ha cobrado un protagonismo indiscutible es, sin lugar a dudas, la posibilidad de que contraiga matrimonio. Se hablaba de compromisos formales, de planes futuros detallados, de la aparición de anillos de promesa, incluso se llegaron a mencionar fechas tentativas y ubicaciones geográficas para una hipotética boda. Y por supuesto, ante tanta insistencia, ante la avalancha de preguntas y la creciente curiosidad del público, era prácticamente inevitable que la presión mediática se intensificara de manera exponencial. Los fans, fervientes seguidores de su carrera y de su vida personal, anhelaban saber, deseaban obtener una confirmación o un desmentido categórico, querían una respuesta que pusiera fin a la vorágine de incertidumbre. Y es precisamente en este punto donde emerge la figura de Can Yaman, quien hasta este momento había optado por mantener una postura relativamente discreta en lo que respecta a estos asuntos tan personales, permitiendo que las aguas, a menudo turbulentas, de los rumores siguieran su curso sin interferir. Pero, como anticipábamos al inicio, ese silencio hermético se ha roto, y lo ha hecho de una manera completamente inesperada y digna de análisis. Imaginen la escena por un instante, un evento público de gran envergadura, las lentes de las cámaras enfocándolo de manera incesante, las preguntas de los periodistas girando, casi como un imán, en torno a un único y recurrente tema. Y entonces el Can Yaman, con esa sonrisa que tiene la capacidad de desarmar al más escéptico y esa mirada intensa que parece penetrar el alma, decide tomar la palabra. No se escondió, no intentó evadir la cuestión, no dio rodeos. Al contrario, la abordó de frente con una frontalidad admirable, pero desde una perspectiva que para muchos ha resultado ser un auténtico giro de guión. Can Yaman, lejos de ofrecer la esperada confirmación de los planes de boda que tantos le atribuían, ha emitido una declaración que redefine por completo la narrativa que se había ido construyendo a su alrededor. Y lo más fascinante de todo es la maestría con la que lo ha hecho, desplegando una combinación única de humildad genuina, sinceridad desarmante y un toque inconfundible de ingenio sagaz. Lo que ha causado un impacto mayúsculo, sin sombra de duda, es la forma en que ha desestimado con elegancia y coherencia las intensas especulaciones sobre su inminente enlace matrimonial. No ha sido un simple negación tajante y carente de matices, sino más bien una explicación elaborada y reflexiva. Ha dejado meridianamente claro que su enfoque vital en este preciso instante se encuentra depositado en otros aspectos de su existencia, aspectos que, según él, reclaman toda su atención y energía. Y aquí es donde la trama se pone verdaderamente interesante, porque Can Yaman ha revelado, para sorpresa de muchos, que su prioridad absoluta en estos momentos no es la de formalizar un contrato matrimonial, sino la de volcarse de lleno en su prolífica carrera profesional y en el desarrollo de proyectos personales que le generan una ilusión desbordante y una pasión arrolladora. Y no se detiene ahí, sino que también ha querido poner un énfasis especial en la trascendencia de la estabilidad y la felicidad en su vida personal, independientemente de si hay o no una ceremonia de boda en el horizonte próximo. Paremos un momento a reflexionar sobre la inmensa presión que debe sentir una figura pública de su calibre. Cada faceta de su vida se convierte en objeto de escrutinio público. Y cuando se trata de asuntos tan íntimos y delicados como el matrimonio, esa presión se multiplica de forma exponencial. Can Yaman, en un acto de admirable entereza, ha decidido no dejarse arrastrar por esa corriente implacable de expectativas externas.
En lugar de ello, ha optado por comunicar su verdad, su realidad. Ha expresado, en esencia, que comprende la avidez y la curiosidad de sus admiradores, pero que la esfera privada de su vida es un terreno que prefiere cultivar y construir a su propio ritmo, sin la interferencia de presiones externas. Y este mensaje, queridos amigos, es de una potencia extraordinaria en un mundo donde todo parece tener que acontecer de forma inmediata y bajo los focos implacables de la atención pública. Además, ha transmitido la idea de que, si bien otorga un valor supremo a las relaciones afectivas y al amor en todas sus manifestaciones, una boda no es, en absoluto, el único ni el principal indicador de un compromiso sólido o de una felicidad plena en el seno de una pareja. Ha compartido su visión sobre la importancia fundamental de edificar una relación cimentada en bases sólidas, de crecer juntos como individuos y como pareja, de proporcionarse apoyo mutuo en cada paso del camino. Estos, ha enfatizado, son pilares irrenunciables que no dependen, de manera forzosa, de un documento legal o de una fastuosa ceremonia. Esta perspectiva, en mi humilde opinión, resulta refrescante y nos recuerda de manera contundente que el amor y el compromiso pueden materializarse y expresarse de innumerables y valiosas formas. Ha manifestado su anhelo de encontrar una conexión auténtica y profunda, una compañera de vida con la que compartir no solo proyectos y sueños ambiciosos, sino, sobre todo, momentos de serena paz, de entendimiento mutuo y de complicidad inquebrantable. Y aquí entra en juego otro elemento crucial de su reveladora declaración. La sorpresa mayúscula no reside únicamente en el desmentido de los rumores, sino en la profunda y poderosa razón que lo sustenta. Can Yaman ha desvelado que está dedicando una parte abrumadora de su energía y de su tiempo a la preparación minuciosa de nuevos proyectos profesionales, proyectos que, por su naturaleza, requieren un nivel de concentración y una dedicación absolutos. Parece que se encuentra inmerso en la gestación de algo de gran envergadura, algo que lo apasiona hasta la médula y que está moldeando de manera significativa su presente y su futuro inmediato. Si bien no ha proporcionado detalles específicos sobre la índole de estos proyectos, su entusiasmo al respecto era palpable, casi contagioso. Ha dejado entrever con una sonrisa enigmática, que se trata de algo que tiene el potencial de sorprender gratamente a su audiencia, algo que podría revelar una faceta suya quizás menos conocida hasta ahora. Esta reorientación estratégica de su enfoque vital, pasando de lo personal a lo profesional, sin obviar ni descuidar en absoluto la importancia vital de su propio bienestar emocional, es precisamente lo que ha generado este torbellino de comentarios y reacciones. No se trata de que esté cerrando las puertas al amor o al matrimonio de forma definitiva, sino de que ha establecido, con una claridad meridiana, unas prioridades muy bien definidas en este momento crucial de su trayectoria vital. Ha declarado explícitamente que cuando llegue el momento oportuno, y cuando sienta que ha alcanzado la estabilidad personal y la madurez necesarias para dar un paso de tal magnitud, no dudará en compartirlo con su público. Pero hasta que ese instante mágico se presente, toda su energía está canalizada hacia su continuo crecimiento como artista y como ser humano. Intenten visualizar el contraste, por un lado, la maquinaria mediática y la efervescencia de los fans, empeñados en construir escenarios de bodas idílicas y románticas, y por otro, el concentrado en guiones, en estudios de actuación, en la meticulosa construcción de un legado artístico duradero. Esta dicotomía es precisamente lo que confiere a su respuesta una profundidad y un atractivo tan fascinantes. No es un simple y rotundo no, es más bien un elocuente en este momento no es el momento adecuado, y esto es en lo que estoy enfocado ahora. Es en esencia una audaz declaración de intenciones, una demostración contundente de control sobre su propia narrativa vital. Y eso, en esta era caracterizada por la inmediatez de la información y la especulación constante, representa un acto de auténtica valentía y de profunda autenticidad. Además, ha deseado dejar patente con la misma franqueza que ha caracterizado su discurso, que a pesar de la intensidad y el omnipresente foco de su vida pública, valora de manera inmensurable la privacidad y el respeto por su espacio personal e íntimo. Ha formulado una petición explícita a los medios de comunicación y a sus seguidores, solicitando que comprendan que existen aspectos de su vida que prefiere mantener resguardados del escrutinio mediático, y que esos santuarios personales son fundamentales para su bienestar y el de sus seres queridos. Esta súplica, pronunciada con su sello distintivo de amabilidad pero con una firmeza inquebrantable, ha sido recibida con una oleada de admiración por parte de numerosos admiradores y observadores, quienes son plenamente conscientes de la dificultad inherente a mantener esa delgada y a menudo esquiva línea divisoria entre la figura pública y la persona privada. En definitiva, la declaración de Can Yaman en relación a su supuesta boda ha constituido un giro argumental completamente inesperado que ha puesto un punto y final definitivo a meses de incesantes rumores y especulaciones.
No ha confirmado aquello que muchos anhelaban escuchar, pero nos ha regalado una visión mucho más profunda, íntima y reveladora de sus prioridades vitales, así como de su particular y valiosa forma de concebir la vida y las relaciones humanas. Ha demostrado, de manera fehaciente, que más allá de las apariencias superficiales y de las expectativas impuestas desde el exterior, lo verdaderamente importante es la capacidad de forjar un camino propio, un camino marcado por la autenticidad, la coherencia y la integridad. Su actual enfoque está firmemente anclado en su carrera profesional, en su evolución personal y espiritual, y en la búsqueda incansable de la felicidad, pero siempre bajo sus propios términos y condiciones. Ha sido un auténtico placer y un privilegio compartir con todos ustedes esta noticia tan relevante y el análisis pormenorizado de esta sorprendente declaración. La verdad es que Can Yaman no deja de asombrarnos, ¿verdad? Nos ha proporcionado un sinfín de motivos para la reflexión y, lo que es aún más valioso, nos ha recordado la importancia capital de la autenticidad y de vivir nuestras vidas, plenamente, según nuestras propias reglas y convicciones. Y ahora, llega el momento más esperado por mí, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les ha sorprendido gratamente la respuesta de Can Yaman? ¿Creen que ha tomado la decisión acertada al priorizar su carrera en este momento de su vida? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver en sus futuras producciones? Les invito encarecidamente a que dejen volar sus opiniones en la sección de comentarios que encontrarán más abajo. Me fascina leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Si han encontrado este vídeo interesante y disfrutan manteniéndose informados sobre las últimas novedades del vibrante mundo del entretenimiento, no duden, por favor, en regalarme ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos para que ellos también puedan estar al tanto de esta noticia tan sorprendente. Y por supuesto, si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse ni uno solo de nuestros futuros contenidos, que prometen ser igual de cautivadores. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme una vez más en esta aventura informativa. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Les envío un abrazo enorme y lleno de energía positiva.